Gracias por suscribirte. La puerta de Mónaco. ¿Cómo Alberto se pone las pilas? Cuando leyó estas líneas el 23 de mayo, se le heló la sangre. Claude Palmero saltó de su asiento y corrió a ver al príncipe, y los muros del palacio temblaron. A sus 67 años, con 22 de servicio al principado, el administrador de los bienes de la familia y de la corona acababa de discutir con el soberano una jubilación gradual. Este contable, bastante rígido y quisquilloso, está furioso. Se puso hecho una furia cuando descubrió que el príncipe le había criticado por realizar una operación escondida sin decírselo, pero Palmero le mostró todos los mensajes enviados a su teléfono que demostraban lo contrario, dice una fuente cercana al príncipe, y soltó un montón de improperios. 3 días después, el contable envió un mensaje al príncipe expresándole su consternación. Como siempre, le llamó Monseigneur y lo firmó Votre très respectueusement Boue. Se dice que Alberto II le tranquilizó. Ninguna sanción, escribió, pero a largo plazo. Una salida. El 6 de junio, el coronel Frigant, ayudante de campo del príncipe, le entregó su carta de dimisión. El contable disponía de 2 horas para abandonar las instalaciones. Empaquetó cajas y montones de documentos y abandonó el palacio. Al día siguiente, el yerno oficial informaba de que había sido despedido de su puesto. En estos días inciertos y amenazadores, una brisa paranoica sopla sobre el Principado de Mónaco, 2 kilómetros cuadrados, una concentración de riqueza y hormigón. Mientras el príncipe Alberto II está limpiando los establos, en palabras de un amigo cercano, nuestros contactos, habitualmente volubles, se muestran reacios a reunirse con nosotros, demasiado acalorados, demasiado serios. ¿No quieren involucrarse en este sangriento ajuste de cuentas? Este gran deballaje, esta revolución palaciega, que ha costado el puesto a 4 de los asesores más íntimos y cercanos de Alberto. Este G4 está formado por Laurent Anselmi, profesor de Derecho Público y excelente constitucionalista, que fue director de Asuntos Jurídicos del príncipe Rainiero antes de servir a Alberto. El abogado y amigo Thierry Lacoste, cuya madre ya asesoraba a la princesa Grace, que ha gestionado varios pleitos contra los medios de comunicación, desde los paparazzi hasta la revelación de la existencia de Alexandre, el hijo oculto de Alberto. Otro abogado y profesor de Derecho Didier Linotte, presidente del Tribunal Supremo, el equivalente de nuestro Consejo Constitucional y del Consejo de Estado, y por último Claude Palmero, administrador de los bienes de la corona y de la familia principesca. Su padre ocupó el mismo cargo bajo Rainiero III. Este G4 está en guerra abierta con el todopoderoso y rico promotor inmobiliario Patrice Pastor, que también es amigo del príncipe. Lo insólito es que este pequeño mundo ha crecido junto, desde los bancos de la escuela hasta las vacaciones de ensueño. Sin ellos, el príncipe está expuesto, solo, casi desnudo. Coinciden nuestros entrevistados, que temen que el trono pueda tambalearse. Debilitar al príncipe es debilitar al país. En la calle o en los bares, solo se oye decir que este es un momento difícil pero necesario, que él, Alberto, debe tener los elementos para llevar a cabo esta gran limpieza de la casa. ¿Alguien se atreve? Sí, se atreve, porque nadie critica nunca al príncipe. Ya era hora de hacer sonar el silbato del fin del recreo. Desde hace 2 años, el aire, saturado de intrigas, es irrespirable. La fuente contaminante se llama Asunto de los Archivos Rocher. En 2021, un grupo de piratas informáticos atrapó la bandeja de entrada del correo electrónico de Thierry Lacoste. 10 años de correspondencia fueron interceptados, escrutados y destilados en sitios web piratas repartidos por todo el mundo. Los documentos iban acompañados de textos insultantes. El objetivo: el G4. Según los sitios piratas, Claude Palmero y Didier Linotte recibieron fondos de cuentas en Suiza. Problema: los documentos son falsos. La señora Canu Bernard, abogada del G4, obtuvo pruebas de ello de los bancos citados en estos expedientes nauseabundos. En Mónaco Matin, el príncipe denunció una campaña difamatoria y anónima de falsos rumores y calumnias. Respaldó a sus tropas con servidores conocidos por su integridad y probidad. Todas las miradas se volvieron entonces hacia el multimillonario Patrice Pastor, director general adjunto de JB Pastor y Fils, sospechoso de instigar el pirateo y las noticias falsas dignas de las operaciones de Wagner en África. Patrice Pastor, cuya familia disfruta desde hace décadas de un virtual monopolio del negocio inmobiliario del Principado, se defiende como alma que lleva el diablo de estar detrás de los archivos, pero apoya todos los argumentos del Corbel.
al que le gusta presentar como un denunciante, partidario de una operación de manos limpias. Se dice que la guerra de clanes comenzó cuando el príncipe Alberto fue entronizado en 2005. El nuevo soberano instigó la idea de reequilibrar el mercado inmobiliario, monopolizado por la familia Pastor. Es de sentido común, dijo. Sus asesores se pusieron a buscar nuevos actores. Iba a ser la familia Marzocco, italianos de San Remo. El patriarca, Claudio, fue secuestrado en su juventud por la mafia calabresa y consiguió escapar cerrando sus cadenas con un pedernal. Después abandonó Italia rumbo a Mónaco. A su grupo, que se dedicaba a la construcción de edificios de tamaño medio, se le confió el ambicioso proyecto de la Torre Odeon, con su piso en el último piso, el más caro del mundo. La familia Marzocco siguió ganando otros contratos. Su ascenso a la prominencia fue orquestado por los asesores más cercanos del príncipe. Claude Palmero era la pieza clave. Diplomado por la EC, este censor jurado de cuentas, con fama de riguroso y a veces rígido, no bebe, no fuma, conduce un coche viejo y lleva los mismos trajes desgastados de los años 60. Dice un amigo cercano. Apasionado del Imperio Romano, prefiere irse de vacaciones a Islandia o Armenia antes que a las Bahamas. ¿No es precisamente un gran apostador? Como suele ocurrir en Mónaco, sus responsables tienen negocios paralelos, es socio de la consultora PwC y proceden de familias adineradas. Se dice que Palmero heredó de su padre varias decenas de millones de euros. Una bonita suma, pero calderilla comparada con la colosal fortuna de su enemigo íntimo, Patrice Pastor, cuyo abuelo Jean-Baptiste Pastor, cantero en Italia, emigró en el siglo XIX. Su hijo, Gildo, construyó el primer estadio del Principado bajo el reinado de Luis II, bisabuelo de Alberto, y compró los primeros terrenos frente al mar. De generación en generación, la familia ha seguido la misma regla: alquilar, nunca vender. Hoy en día, se calcula que el Imperio Pastor tiene un valor de casi 30.000 millones de euros. Se calcula que la familia posee 3.500 pisos, es decir, el 15% del parque inmobiliario, y gestiona el 85% de los edificios. Por no hablar de las vastas carteras en Londres. Patrice, el miembro más conocido de la familia, tiene unos 50 años, aspecto de motero, conduce un ciclomotor y le gusta beber cervezas en los bares locales. Se dice que emplea a un asistente durante el día y a otro por la noche, y bombardea a sus colegas con correos electrónicos nocturnos. También es un defensor del procedimiento. Un original, pues, que, como Claude Palmero, tiene poco gusto por el fastidio. Muestra su odio por este amigo íntimo del príncipe. Está equivocado, declaró Palmero a Le Monde en 2022. Nuestro objetivo no es destruirle, sino conseguir que deje de haber un monopolio en Mónaco. La guerra de clanes llegó a su punto álgido en 2017 por la urbanización Jardins d'Apolline. Recién construido por la familia Marzocco, este complejo de bloques de apartamentos sufrió una crisis sanitaria sin precedentes. Aguas negras en las tuberías y moho en los pisos. Según uno de los abogados de los Marzocco, Eric Dupont-Moretti, actual guardián de los sellos, este escándalo no fue tal, sino una operación bien engrasada. En una carta abierta, el abogado criticó una campaña mediática sin precedentes orquestada para designar a los constructores como responsables directos e indirectos de esta supuesta crisis sanitaria. Como resultado, los edificios sanos serán demolidos a cambio de nada. Desde entonces, los procedimientos no han cesado. Cada vez que se adjudica un contrato, surgen nuevos casos y los clanes se atrincheran un poco más. Los expedientes Rocher, publicados en el verano de 2021 para destruir la reputación de los consejeros del príncipe, son la ilustración más flagrante de ello. El 11 de mayo, la difusión de un reportaje en Complement d'Enquête, en France Televisions, encendió los ánimos. En él se repasaba la operación conocida como la Explanada de los Pescadores. Este emplazamiento único al final del puerto fue designado por el príncipe en 2012 para construir el museo que albergará la colección del arqueólogo subacuático Frank Godiot. El proyecto se puso en marcha con un grupo libanés, que se retiró 2 años después. El empresario monegasco Antonio Caroli fue elegido para hacerse cargo de él. ¿No podíamos dárselo todo a Marzocco?, dijo uno de los consejeros. El 5 de septiembre de 2014 se firmó un contrato. Pero las complicaciones y los procedimientos llevaron al Estado a retirar la concesión a Caroli. Mientras el contratista amenazaba con iniciar acciones legales, Palmero y Lacoste buscaron una solución amistosa. El secretario de Estado,
Serge Telle, próximo a pastor, presionó en sentido contrario. Al final, la opción legal se impuso. El caso fue remitido al Tribunal Supremo, que condenó al Estado a pagar a Caroli 136 millones de euros. Se acusa a Didier Linotte de haber utilizado su influencia para aumentar la condena a esta asombrosa cantidad. Respondió que la decisión había sido tomada por 5 jueces. También se le acusa de llegar a fin de mes con encargos de arbitraje para empresas de construcción y obras públicas. Desde 2018, Linotte, el más alto magistrado de Mónaco, ha cesado estas misiones. Nada era ilegal, pero en un momento en el que Mónaco, por invitación del príncipe, está siendo examinado por expertos europeos de Moneyval, lucha contra el blanqueo de dinero y del Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, las actividades domésticas de los más altos magistrados del país tenían mala pinta. Al día siguiente de la emisión del programa de France 2, Yves Romestan, encargado de la comunicación del príncipe desde hacía casi 2 años, fue destituido fulminantemente. Claude Palmero fue despedido. Laurent Anselmi, jefe de gabinete del príncipe, también está fuera, aunque ha sido incorporado para supervisar el proyecto de creación de una academia marítima. Thierry Lacoste ha sido declarado persona non grata. Se acabó el G4. En una entrevista concedida a Le Parisien, Patrice Pastor acusó a una banda de buitres de estar a la cabeza de un sistema de corrupción. El abogado del G4 contraataca pidiendo que la investigación sobre los expedientes Le Rocher, que no avanza muy rápidamente, se amplíe a la corrupción generalizada. El fiscal abrió una investigación preliminar contra personas desconocidas. Todo el mundo estaba en el punto de mira. Temiendo que le registraran, Patrice Pastor se presentó ante los magistrados monegascos, hizo una serie de declaraciones acusando de todo a los consejeros del príncipe. En medio de todo este rifirrafe, los magistrados actuaron con rapidez, abriendo una investigación judicial el 13 de julio. El día 28, agentes de policía y de aduanas llamaron a la puerta del domicilio de Didier Linotte en Niza y lo inspeccionaron, desmontando incluso la base de la bañera. En París, la jueza Aude Buresi registró el despacho de Thierry Lacoste, donde permaneció hasta casi medianoche. En Mónaco, sonó el timbre de la casa de Claude Palmero. No se oyó a nadie y los teléfonos se devolvieron rápidamente. Por el momento, no había pistas que apuntaran a los autores de ningún delito. Sin embargo, los asuntos de la Roca y la guerra de clanes han empañado la imagen del Principado. De ahí la difícil decisión de Alberto II de destituir a sus consejeros más cercanos. Su hermana Caroline habría intervenido, al igual que su hijo Pierre Casiraghi. No podemos seguir así, le habrían dicho. Caroline nunca sintió realmente a Thierry Lacoste, el garante de los secretos familiares. En cuanto a Stéphanie, la hija menor, de cuyas travesuras juveniles se ocupó, ya no le habla. El príncipe Alberto concedió finalmente, abatido: «Basta ya. Me han traído al ruedo cuando no tenía nada que hacer allí», escribió. ¿Cometieron sus asesores algún delito, malversación o apropiación indebida? No hay indicios de ello. Se presume su inocencia y los magistrados podrían interesarse por otros actores de la vida económica. Al permitir que los magistrados investiguen posibles delitos financieros, el príncipe demuestra su determinación de luchar contra el blanqueo de dinero y la corrupción. «Aquí solo hay un jefe, y ese soy yo», solía decir Rainiero. Pero las lealtades de Alberto están con Mitterrand. Este monarca no es sanguinario ni vengativo, y cuando destierra, pues destierra. La medida se aplica con infinita indulgencia, escribió Guy de Maupassant en 1883, refiriéndose a Carlos III, el padre de Alberto I, el tatarabuelo del príncipe. Pero el pasado mes de julio, en una entrevista concedida a Le Figaro, Alberto II declaró sin rodeos: «Cuando la confianza ya no existe, cuando no hay respuestas claras a las preguntas planteadas y la confianza se evapora, ya no podemos trabajar juntos». Para Jean-Michel Darrois, abogado del príncipe, esta secuencia demuestra la voluntad de Alberto de ejercer su autoridad. En todas las monarquías, los soberanos organizan libremente su casa y nombran a sus miembros o cesan en sus funciones de forma discrecional. El príncipe no tiene que dar razones. Mónaco es una monarquía constitucional. La justicia se imparte en nombre del príncipe, pero es independiente, según la Constitución. En cuanto al señor Pastor, el príncipe seguirá el procedimiento incoado contra él y sacará las consecuencias. Evidentemente, no puede separarse de él, porque Pastor no tiene ninguna función en palacio. Ningún cargo, pero sí una estrecha relación.
el multimillonario, cuyo grupo afirma tener relaciones estrechas y deferentes con los distintos soberanos, incluido el príncipe Alberto, ha asociado a los dos hijos de Carolina al proyecto de Mareterra, 6 hectáreas de lujo ganadas al mar y construidas por Bouygues, cuya apertura está prevista para 2024. El entorno del príncipe considera que Alberto no toma partido y envía a todos de espaldas. Quiere profesionalizar su sistema y tener una visión a largo plazo. Sus consignas a sus nuevos colaboradores y ministros: la ética no puede dividirse. Dinero y virtud deben ir siempre de la mano. Hoy, el príncipe quiere saberlo. Ha decidido interponer una demanda civil. En 1952, cuando tenía 1 año, el armador griego Aristóteles Onassis quiso apoderarse del principado a través de la Société des Vins de Mer, casinos, hoteles de lujo, la otra máquina de hacer dinero. El príncipe Rainiero le echó